Bueno, ahí se acaba el primer panel del día. Me alegro mucho decirles que tenemos otro panel para ustedes que arranca en un par de minutos. Este es un panel que, pues, Simón Franco, miembro afiliado de Bridgeham y miembro de la Junta Directiva, nos puede decir que llevamos mucho tiempo planeando. Simón nos contó el equipo de Simón hace unos 6 meses nos dijeron que podríamos hacer un evento sobre Smart Cities, ciudades inteligentes. Y por fin lo estamos logrando. Entonces, pues me alegra mucho que ahorita les voy a presentar los panelistas, pero este es un tema que es bastante importante aquí, es muy relevante aquí en Colombia en este momento. Yo sé que el Reino Unido y el gobierno británico en Colombia están trabajando en un par de proyectos y pues nosotros, como pueden ver aquí en la parte con el apoyo hay varias empresas relacionadas con el tema, entonces es algo muy relevante para nosotros en Bridgeham y también para nuestros coorganizadores, Claro Empresas. Entonces, yo les voy a presentar a los panelistas, después a una persona del equipo de Claro Colombia que nos va a dar una pequeña introducción y después voy a presentarte a ti, Antonio. Yo veo que ya estás conectado con cámara como moderador. Entonces, pues, sin más preámbulos, les voy a presentar a los panelistas de este panel de Smart Cities. El futuro de las ciudades comienza hoy. El primero que les voy a presentar es el señor Nicolás Estupiñán. Nicolás es el secretario de Movilidad de Bogotá y es ingeniero civil de la Universidad de los Andes con maestría en planificación urbana de la UNC en Chapel Hill. Durante sus 15 años de experiencia, Nicolás ha trabajado impulsando la agenda urbana, fomentando la movilidad sostenible, la reducción de la pobreza y la lucha contra el cambio climático. Se ha desempeñado en el sector público en Colombia en el Departamento Nacional de Planeación como viceministro de Transporte durante 2012 y 2014 y actualmente como secretario de Movilidad de Bogotá. Ha trabajado para el Banco Mundial como profesional junior y para CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, como jefe de la Unidad de Transporte Urbano y director de Conocimiento Sectorial. Ha publicado varios artículos sobre la asequibilidad de transporte urbano y cómo la forma urbana afecta los patrones de viaje. Es miembro de 2 comités, Junta de Investigación del Transporte y el Comité Stakeholder de Michelia. Nicolás, es un gusto tenerte aquí con nosotros y estamos muy emocionados de escuchar lo que tienes para nosotros en esta charla hoy. El siguiente panelista a quien acaba de nombrar es el señor Simón Franco, miembro de Bridgeham, CEO SIT y CIA y también miembro de la Junta Directiva y el que ha impulsado esta conversación de Smart Cities, que es un tema bastante importante para él personalmente y también para la empresa. Simón es ciudadano colombo-británico, ingeniero industrial de la Pontificia Universidad Javeriana, con MBA en Manchester Business School, especializado en el manejo y gerencia de áreas de planeación, operación y dirección de proyectos. Simón se ha enfocado en la creación y desarrollo de empresas, estableciendo más de 20 organizaciones en Colombia, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil y Panamá en el sector de tránsito, transporte, ingeniería e inversiones. Actualmente se desempeña como CEO en SIT y CIA, una compañía especializada en prestar soluciones tecnológicas e innovaciones para el sector tránsito y transporte. Simón, buenos días, un gusto tenerte aquí en este panel y gracias por ser el catalyst para esta charla. Gracias, Michael. Buenos días a todos, a mis compañeros de panel, a todos los asistentes y como dices, muy, muy contentos de haber materializado este evento que veíamos desde hace 6 meses o más la necesidad de compartir con todos este tema tan importante que es los Smart Cities y las innovaciones en temas de movilidad y ciudades amigables. Entonces, muchas gracias a todos y pues muy atento a estas conversaciones tan interesantes. Gracias, Simón. El siguiente panelista es el señor Pedro Montajud, gerente de soluciones digitales de Claro Colombia. Pedro es ingeniero electrónico, candidato a MBA, experto en Internet of Things y Big Data, con más de 10 años de experiencia en investigación, innovación, desarrollo y mercadeo de productos enfocados a la transformación digital de empresas y negocios de diferentes sectores de la economía. Pedro ha liderado exitosamente diferentes estrategias de co-creación y transformación en sectores públicos y privados, utilizando metodologías ágiles que conlleven a la consecución de las metas objetivo. Pedro,
por parte de Bridgetown Colombia, un gusto tenerte aquí, otro representante de Claro Colombia, los co-organizadores de este evento. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por este espacio, muy entusiasmado de compartir en este panel y sobre todo las experiencias que hemos tenido nosotros a nivel local y a nivel nacional y en diferentes operaciones del Grupo América Móvil, las cuales vamos a estarles exponiendo y hablando un poco en este panel. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Antes de presentar al último panelista, quiero presentar al moderador, que entiendo que el último panelista nos va a dar unas palabras de introducción. El moderador de este panel hoy es el señor Antonio Utria, consultor internacional especializado en tecnología. Antonio es ingeniero electrónico de la Universidad Federal de Janeiro, máster en dirección de proyectos con estudios de posgrado en ingeniería biomédica y administración de empresas. Se desempeña como consultor internacional especializado en tecnología de punta aplicada a sistemas inteligentes de transporte con base en Irlanda. Y pues, ¿quién mejor para ser moderador que usted, doctor Antonio? Buenos días, ¿cómo está? No te escucho. Michael, Ahora sí. buenos días, ¿cómo estás? Gracias por la introducción. Una bienvenida a todos los panelistas. Gracias. Gracias, Antonio. Y ahora voy a presentar al último panelista, otro representante de Claro Colombia, el señor Issam Haushar, director cooperativo segmento Empresas y Negocios en Claro Colombia. Issam es ingeniero electrónico de la Universidad Javeriana con especialización en Economía y MBA de la Universidad de los Andes. Cuento con más de 20 años de experiencia comercial en compañías del sector de telecomunicaciones y alta tecnología como vicepresidente comercial en la ETB y director general Colombia de informática en el Corte Inglés. Desde el 2016 se desempeña como director cooperativo segmento empresas y negocios en Claro Colombia. Y pues personalmente es un honor tenerte aquí, Sam. Como todos ya saben, nosotros estamos haciendo o realizando esta serie de eventos con nuestros afiliados, nuestro patrocinador de 2021 y el co-organizador de esta serie de eventos, Claro Empresas. Entonces, Issam, de nuevo, muchísimas gracias por todo el apoyo que está brindando a Bridgetown Colombia y también por tomar el tiempo de participar en este panel. Y entiendo que tienes unas palabras de introducción. Entonces, Issam, de nuevo, bienvenido y te paso la palabra. No te estoy escuchando. No. No te estoy escuchando, Issam. No, está el micrófono silenciado. Ahora sí. No, tampoco. De pronto sí sales de Zoom y vuelves a entrar. La tecnología es temperamental, ¿eh? Sí. Pues ya todos llevamos un año en la virtualidad, trabajando desde la casa y todavía hay cosas que me complican la vida. Pero ya vuelve a Isam. Entonces, pues como les estaba diciendo que esta serie de eventos es algo que estamos haciendo desde el equipo de Bridgetown Colombia con el apoyo de Claro Empresas, un afiliado de Bridgetown y también ellos son uno de los patrocinadores de Bridgetown este año. Entonces, este tipo de evento no sería posible sin el apoyo del equipo de Astrid Álvarez, de la aprobación de Issam y de todo el equipo de Claro Colombia. Entonces, estamos muy agradecidos con todos ustedes por el apoyo. No olviden que mañana tenemos unas charlas también, empezando, si no estoy mal, mañana a la misma hora, a las 8:30, empezamos con a las 9, perdón, empezamos con una introducción al evento, después un panel sobre innovación social como motor del desarrollo sostenible que va a liderar otra miembro de la Junta Directiva de Bridgetown, María Cristina Piñeros, la presidenta de la Fundación Junior Achievement. Y Sam, ¿ya te tenemos? No te veo. Se me olvidó presentar a uno de los panelistas. Me están diciendo, Antonio, qué pena contigo. Yo sé que estás conectado desde muy lejos y se me olvidó totalmente presentarte. Ahora les presento al señor Antonio Carmona, el Country Manager de Ticketer.
una empresa británica con operaciones aquí en Colombia. Antonio Carmona es ingeniero superior de telecomunicaciones con casi 20 años de experiencia trabajando con ciudades, autoridades y operadores de movilidad para poner la innovación al servicio de las personas. Durante su carrera, Antonio ha trabajado con un amplio espectro de tecnologías para la movilidad, tanto para tráfico privado como para transporte público, e incluso nuevas formas de movilidad compartida y a la demanda, y desempeñando funciones que van desde la ingeniería, jefatura de proyectos, gestión de productos, desarrollo de negocio internacional o dirección general. Se unió a Ticketer en 2019 para liderar la expansión internacional de la compañía y desde noviembre de 2020 es además responsable comercial para el Reino Unido de la compañía. Antonio, perdóname, tú y yo hablamos hace un buen rato sobre este tema, entonces por favor, perdóname haberte olvidado la presentación. ¿Cómo estás? Ningún problema. Muy bien, muchas gracias. Buenos días, Michael. Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de participar en este panel y de compartir experiencias con ustedes. Y nada, tengo pues, muy excitado y con muchas ganas de entrar en materia. ¿Y te conectas desde Reino Unido, de España? ¿Dónde has pasado la cuarentena? De España. Bueno, pues está uno loco por volver a entrar en un avión, pero de momento no nos dejan, ¿no? Así que, bueno, pues paciencia ahí. Bueno, pues esperamos verte en Colombia muy pronto. Sí, yo también. Gracias. Gracias. ¿Y Sam? Hola, Michael. No sé si ya ahí me escuchas. Ahora sí. Qué Bueno, pena el inconveniente, pero manejamos otra aplicación y entonces aquí esta consola que tengo de otro fabricante a veces molesta con el Zoom, pero ya. Pues no te preocupes que eso nos pasa en reuniones diarios, que alguien no tiene la capacidad de usar Google, alguien no puede usar Teams, entonces no te preocupes que ya estamos muy acostumbrados. Entonces, pues, Isam, te estaba presentando como director corporativo del segmento de empresas y negocios en Claro Colombia, también uno de los afiliados que nos apoya aquí en Bridgechamp, siendo los patrocinadores de Bridgechamp Colombia este año y también los coorganizadores de toda esta serie de eventos en la Semana de la Innovación. Entonces, Isam, de nuevo, bienvenido. Gracias a ti y a tu equipo y adelante. Pues mil gracias, Michael, por la invitación y a Bridgechamp por tenernos en cuenta siempre en estos eventos. Y pues un cordial saludo a todos los panelistas, compañeros y todos los que nos están escuchando hoy en este panel bastante interesante. Alcancé a escuchar parte de la primera presentación y muy interesante todos los conceptos. Entonces, pues aquí estamos desde Claro trabajando por todo el progreso de conectividad y dentro de todo esto, el tema de Smart Cities es uno de los temas más relevantes sobre los que estamos trabajando desde Claro con el equipo. Aquí nos acompaña Pedro, que realmente es el experto en el tema. Yo no soy el más experto en esto. Si me defino como experto, pues más experto en todo lo que es la labor comercial que estamos ejecutando desde Claro y dirigir un equipo grande para llevar soluciones a nuestros clientes. Pero pues si se trata de definir un poco lo que son los Smart Cities, pues entiendo yo dentro de mi conocimiento es todas las aplicaciones o soluciones que le ayuden a las ciudades a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Al final, el último propósito es ese, que mejoremos la calidad de vida de nuestros ciudadanos en las dificultades que imponen estas grandes ciudades. Entonces, pues soluciones, todo está inventado, digamos, toda la electrónica, todas las soluciones, todos los componentes de esto, y Antonio, con quien también nos conocemos hace muchos años, no me dejará mentir, todo esto está inventado, ¿sí? Lo que hay que hacer ahora es poner eso al servicio del ciudadano como soluciones. Entonces, soluciones en tráfico, en control medioambiental, seguridad ciudadana, servicios públicos, telemedición, emergencias, todo lo que sea para servir al ciudadano, pues es bienvenido en estas soluciones de Smart Cities. Ahora, el reto que esto impone es conectividad y por eso, Claro, es un actor principal en estos desarrollos de Smart Cities. Y Claro, y en general, pues todos los operadores de telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque tenemos que desarrollar la conectividad
que ya no es la tradicional. Es imposible conectar miles y miles de sensores a través de redes de fibra o de cobre. No es que sea imposible, pero económicamente se vuelve impagable. Entonces, ¿qué desarrolla Claro en esto? Es conectividad de bajo valor, ubicua, con capacidades de transmitir pocos datos, pero dispositivos que duren bastante en el tiempo, con autonomía incluso eléctrica, muchos de ellos, porque pues no podemos, tampoco como no podemos llevar comunicaciones a muchos sitios y a muchos puntos, es imposible llevar energía para abastecer estos dispositivos. Entonces se trata de conectar miles y miles de dispositivos que generan millones de datos de manera eficiente y de manera económica. Con estos dispositivos lo que pretendemos es llevar toda la información y toda la data para entonces generar analíticas, decisiones y tomar acciones sobre ciertos comportamientos, parámetros o cualquier necesidad que tenga el ciudadano, ¿sí? Hoy Claro, por lo menos en ese desarrollo de infraestructura, ha hecho un gran esfuerzo. Fuimos adjudicatarios del espectro de 700 y aunque ese espectro solo, digamos, la obligación legal es llevarlo a municipios no conectados o localidades que no tienen conectividad, nosotros hemos hecho un despliegue de tecnología de 700 en las ciudades que le permite a toda esta sensórica, que en muchos casos es Narrowband IoT, es el protocolo natural de nuestro desarrollo 4 y 5G, pero también dispositivos LTE, conectarse de manera mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque con esta cobertura de 700 podemos llevar a todos los rincones de la ciudad una señal LTE que permita conectar los dispositivos y llevarlos a estos grandes centros de datos, que es donde ya viene el siguiente gran reto, que es toda esa información que llega, cómo se maneja, cómo se estudia y cómo se decide las políticas y las decisiones del día a día con toda esta cantidad de datos que procesarlos es complejo. Para ello, como te decía, somos el operador que más invierte. El 60% de las inversiones en telco las hace Claro en el país y este año el reto es mucho mayor, ¿sí? Llevar este espectro de 700 a todos los rincones del país. Hoy contamos con casi 9.000 antenas en 1.075 municipios de Colombia. Eso es una gran red y entregando pues conectividad a todos nuestros usuarios y los ciudadanos del país. Entonces, si hoy quisiéramos, podríamos llevar tecnología Narrowband a estas 1.075 municipios. Obviamente estamos empezando con algunos pilotos en las grandes ciudades, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Barranca, que tenemos en Barranca en especial un interés con la petrolera, a la que le estamos instalando una red LTE Narrowband IoT para toda la medición de variables de todo su campo de producción o de tratamiento del petróleo y conversión en todos los diferentes materiales que usamos, desde la gasolina hasta todo lo que produce Ecopetrol en esa refinería. Entonces, estos pilotos lo que van a hacer es afianzar todo este conocimiento en IoT del sector, de nosotros como proveedores, de nuestros clientes, para desarrollar nuevas y mejores aplicaciones, tanto en el uso privado como en el uso de las ciudades o en el uso público para el bienestar de los ciudadanos. ¿Qué más te cuento? Tenemos algunos pilotos que hemos desarrollado en el mundo. Pues Claro, obviamente, como ustedes conocen, tiene una presencia mundial y en eso desde nuestras operaciones de Austria, en las que venimos haciendo unos pilotos interesantísimos en transporte férreo. Por ejemplo, allá conectamos con Narrowband IoT todos los vagones del sistema de trenes de ellos, tanto de transporte de carga como de transporte de pasajeros, y miden ahí velocidad, si han tenido impactos, van controlando los mantenimientos que tienen los vagones, y bueno, una cantidad de aplicaciones que esto les está dando para mejorar
su gestión, ser más eficiente y llevar mejor servicio a sus usuarios. Una aplicación interesante que también tenemos en el lado de los vehículos, Claro, digamos, o América Móvil firmó a nivel regional con General Motors la vinculación de las eSIMs. Estas eSIMs van grabadas, van soldadas, digamos, ya vienen en la motherboard del computador del carro, del vehículo, y nosotros lo que hacemos es en cada país, cuando llega el vehículo, las seteamos a la aplicación local y entonces estos vehículos ya llegan con esa funcionalidad de conectividad permanente. ¿Para qué? Pues ya para lo que conocemos nosotros, avisarte de un mantenimiento, seguridad en la conducción. Si tienes un accidente, el vehículo mismo puede avisar al 123 y avisar al concesionario que ha tenido un accidente y que el celular no responde, que posiblemente el conductor esté inconsciente y entonces enviarle un vehículo de rescate. Entonces, todo esto, digamos, alimenta toda la data que requiere el concesionario, tanto para darte un buen servicio como para acompañarte, digamos, en el día a día de tu uso del vehículo y brindarte una mayor seguridad. Además de lo básico, ¿no? Que los carros van a venir con el Wi-Fi interno para que los usuarios puedan navegar y estar permanentemente conectados y usar un Waze nativo en el vehículo, no desde el celular, sino ya nativo en la pantalla y desde la eSIM. Entonces, en servicios públicos también haciendo bastantes pilotos con empresas locales, telemedición, pero no solo LTE, sino ya estamos haciendo pilotos de medición de consumos con Narrowband IoT. En la medida en que esto crezca, vamos a tener la posibilidad de que estas empresas, tanto de energía como de agua, puedan medir los posibles intervenciones en la red o fraudes que se cometen, midiendo el consumo en tiempo real de todas las casas y contrarrestándolo contra las mediciones en tiempo real de los macromedidores. Pueden en tiempo real, procesando esa data, saber si hay un evento particular en cierta parte de la red que estén robando tanto consumo de luz o agua. Entonces, todo esto va a servir para mejorar la calidad de vida, hacer más eficientes los servicios y entregarnos mejores servicios las ciudades a los ciudadanos cada vez. Muy interesante, Isam, la intervención, saber todos estos conceptos que están aplicando. Tenía una pregunta y es, con toda esta actividad y todo este despliegue de tecnología, ¿cómo hicieron ustedes para soportar el aumento de conectividad que hubo ahora en la pandemia? Porque bueno, esa es una muy buena pregunta. Digamos que en la pandemia hubo un comportamiento un poco contrario. Las redes móviles se desestresaron un poco, pero las redes fijas sufrieron un impacto bastante fuerte. Nosotros mantuvimos todo el equipo de gestión y de soporte trabajando durante la pandemia con todas las medidas de seguridad, pero uno veía desde su ubicación, apartamento, casa, los señores de Claro trabajando en incrementar y conectar más fibras, porque era el pedido de las casas todos los días. Mantenerlos conectados fue un reto importante, nos tocó en tiempo récord meter tarjetería, fibra, crecer capacidades. Afortunadamente ya veníamos en un plan interesantísimo que era IP fotónico, ¿no? Esto es llevar el IP desde el nivel 3 hasta bajarlo al nivel físico de la fibra y quitarse muchos layers de transmisión, lo que hace más eficiente la comunicación. Entonces, con esa red que ya veníamos implantando IP fotónico, nos fue posible multiplicar la velocidad muy rápido, porque pues ya sabes que en luz puedes multiplicar solamente con tarjetería, no necesitas más fibra, la velocidad, y es muy rápido que se hace eso. Entonces, afortunadamente veníamos con ese proyecto a nivel nacional y logramos, digamos, en muy pocas semanas reaccionar y entregar esas capacidades.
Excelente. Bueno, muchas gracias por la intervención. No, muchas gracias, Antonio. No, quería aprovechar, secretario, es un privilegio que nos esté acompañando en este panel y agradecerle haber aceptado la invitación. Quería plantear que, teniendo en cuenta que el transporte público eficiente es un componente transversal fundamental para poder considerarse una ciudad inteligente, por temas de retención, de movilidad, nos contara qué está haciendo Bogotá para ser una ciudad más inteligente en temas de transporte. Antonio, gracias y gracias a Simón y a todas las personas que nos están acompañando acá por la invitación y por poder compartir acá algunas reflexiones. Pues sin lugar a dudas es uno de los temas más complejos, que más dudas le genera a la ciudadanía de cómo estamos trabajando todos los días para poder lograr, yo diría más que mejorar la movilidad, mejorar como el acceso a las oportunidades. Es uno de los temas que estamos acá viendo y estamos viendo un poco también como el cambio en la forma como desde el mismo sector revisamos esta información, ¿no? Realmente pues nosotros no queremos mover gente, queremos asegurarnos que las personas y que todas las personas de todos los niveles de ingresos puedan acceder a las oportunidades que se generan en los centros urbanos. Las ciudades existen precisamente por eso, ¿no? Porque concentran oportunidades, porque por sus escalas entonces generan algunos beneficios y esos beneficios pues en principio accedíamos físicamente a través de una red de transporte. La pandemia pues lo que ha permitido obviamente es acelerar algún tipo de mecanismo bajo el cual podemos acceder a esas oportunidades, pero también ha ampliado mucho esa brecha de a qué tipo de oportunidades estamos accediendo. Y lo vemos en las discusiones que tenemos todos los días, ¿no? En todas las ciudades, en todos los países. Ahora más recientemente vemos en Argentina esa disputa que hay entre el gobierno local y el gobierno federal frente a si abren o no abren las escuelas ahora en este tercer pico. Pero pues realmente es un poco lo que estamos viendo desde el sector transporte y es cómo podemos tratar de asegurar que tengamos más facilidades para poder acceder a esas oportunidades en las ciudades. Ahora estamos pues trabajando como en dos proyectos que creo que son fundamentales. El primero es pues nuestro plan de ordenamiento territorial y como ustedes saben es uno de esos documentos que son muy complejos de sacar desde lo político, pero que realmente tiene todos los instrumentos normativos para lograr un modelo de ocupación territorial que transforme precisamente eso. ¿Cómo accedemos entonces? ¿Con qué infraestructura física y digital podemos acceder a esas oportunidades? Creo que en el pasado ese modelo de ocupación territorial se podía dar por el ancho de la vía, por el ancho del carril, ¿no? Qué tan grande era un corredor de transporte que permitía entonces conectar a estos centros de producción con estos centros de consumo. Y ahora estamos viendo entonces que quizás es el ancho de banda lo que nos va a permitir generar más esa conectividad. Entonces ese modelo de ocupación territorial pasa también por una estrategia fuerte con todos nuestros amigos de las telcos para ver entonces cómo hacemos para mejorar esas redes y cómo podemos entonces de nuevo cerrar esa brecha de distintas oportunidades a las que pueden acceder personas de distintos ingresos, que para nosotros es un tema fundamental. Entonces venimos trabajando en nuestro plan de ordenamiento territorial, ya lo tenemos que cerrar ahorita para los últimos días de abril, los primeros días de mayo, para poder surtir todo el proceso de participación ciudadana, que es bastante largo, y estar más o menos hacia agosto, septiembre, estar ya teniendo un plan cerrado, aprobado en el Consejo de la Ciudad y pues consensuado con toda la ciudadanía. El segundo tema es un tema que quizás aquí a varios de las llamadas les va a llamar la atención, y es que estamos como en la renovación de nuestro centro de gestión de tráfico. Entonces, en la medida que oía a ISAM y pues oyendo las introducciones que hacían sobre las personas que están acá, pues creo que puede ser una conversación interesante para todos. Desde hace más o menos unos 6, 7 años venimos trabajando nosotros con la ETB, en un centro de gestión de tráfico, que tiene como una serie de conexiones y de canales de comunicación entre la ciudadanía y los distintos usuarios de la información que se concentra acá. Tenemos conectadas más o menos unas 200 cámaras. Recién estamos en otra llamada con ISA, porque estamos viendo como otras experiencias en otras ciudades. Y acá pues estamos en un proceso de renovación de nuestro centro de gestión de tráfico. Hoy el centro de gestión básicamente lo que hace es centralizar información entre unas cámaras que tenemos como les decía, como 200 cámaras. Centralizamos también información proveniente de Twitter, crowdsourcing. Tenemos, por ejemplo, también un convenio con Waze, donde entonces utilizamos de una manera diferente la plataforma, de manera que le podemos nosotros comunicar a través de Waze algunas cosas que le queremos contar a la ciudadanía, cierres, desvíos, planes de manejo de tráfico, pero a su vez
recibimos, por supuesto, todos los insumos de la ciudadanía que utiliza Waze. Pero eso no está funcionando del todo bien. Creo que hay como mucho margen y mucho campo para hacer más eficiente toda esa información que está disponible, ¿no? Con Internet de las cosas, con todos los sensores, todas las cámaras, toda esa infraestructura que ya tienen desplegada los otros servicios públicos. Si yo pudiera, por ejemplo, acceder a toda la infraestructura que estaba aquí mencionando Isam, pues realmente sería maravilloso. Y no para mí, sino para la ciudadanía en general. Si nosotros pudiéramos acceder a la infraestructura física, por ejemplo, que tiene Codensa, ¿no? O que tiene la empresa de energía, la empresa de acueducto. Si pudiéramos nosotros acceder a todas esas conexiones que ya tienen, a todos esos centros de circuitos de televisión que tienen, a todas esas cámaras, a esos sensores, y realmente centralizar y manipular de una mejor manera la información, pues podríamos predecir mejor, podríamos actuar más rápido y podríamos planificar a futuro. Entonces estamos en una revisión de nuestro CGT, de nuestro Centro de Gestión de Tráfico, porque esa concesión se está venciendo, y estamos nosotros entonces estudiando un poco como estamos de shopping, estamos viendo qué hay en el mercado, estamos viendo qué hace Londres, qué hace Singapur, qué hace Corea, estamos bien interesados entonces ahí cualquier cosa que nos puedan compartir. Y segundo, estamos trabajando seguramente ustedes han visto nuestra agencia regional, que ya es un hecho, esta área metropolitana que está conformada por Bogotá y más o menos unos 18 municipios conexos, pues ya es una realidad. Todos los días vemos esas interacciones entre Bogotá, Chía, Bogotá, Cota, Bogotá, Soacha. Funcionamos realmente como una única entidad jurisdiccional, pero pues por diferencias geopolíticas pues tenemos estas divisiones, ¿no? Pero entonces ya avanzamos, ya como ustedes saben pues se pasó una ley con carácter constitucional que crea entonces esta región metropolitana de Bogotá, pero estamos trabajando entonces en tener una región de transporte, pues como lo tiene París, como lo tiene Madrid, como lo tiene Buenos Aires, pero no funciona tan bien. Y estamos en paralelo trabajando con el gobierno nacional en una serie de proyectos de infraestructura que queremos dejar para el futuro, pero que queremos entonces como poder empezar a estructurar desde ya. Ustedes los conocen perfectamente, Regiotram de Occidente, Regiotram del Norte, la primera línea del metro que ya está en construcción, la segunda línea del metro que verá su Engativá, buscando entonces captar todos esos pasajeros que queremos que no se vengan en carro, porque pues Bogotá ya está absolutamente colapsada, necesitamos encontrar otras formas de movernos de una manera mucho más sostenible. Y para eso necesitamos entonces, obviamente, integrar todos estos sistemas de operación y todos estos sistemas de recaudo. Entonces ahí hay unos temas de interoperabilidad bastante complejos, donde vamos a necesitar entonces también el apoyo de experiencias internacionales y tecnologías que nos permitan hacer esto de una manera que los usuarios puedan ser bastante indiferentes, ¿no? Esto pues en realidad si uno lo hiciera bien, el ciudadano no tendría ni por qué enterarse que está en X o Y modo y que está pagando X o Y tarifa kilómetro a X operador. Debería todo esto ser seamless, ¿no? Y la gente debería poder moverse y podría alquilar su patineta, pagar su estacionamiento en vía, que vamos a avanzar en ese proyecto con la terminal, y subirse a Metro, Regiotram, Transmilenio y demás, sin poder preocuparse de qué hay detrás de todo esto. Así que esos son los proyectos en los que estamos trabajando. Me interesa mucho esta conversación y ver qué otras experiencias podemos tener acá. Y como les decía, estamos un poco buscando soluciones que nos permitan entonces cumplirle a la ciudadanía con estos temas. Gracias, Muy Antonio. interesante el camino por el que va la Secretaría, muy amplio. Usted aborda una reflexión sobre el centro de gestión y la cantidad de dispositivos que hay inteligentes alimentando datos. Y en términos de ciudades inteligentes, es muy importante que no solamente haya capacidad de generar información, sino principalmente de explotarla, de cruzarla, porque ahí es donde está la información gerencial. Y generalmente la industria ofrece mucha tecnología, mucho periférico, mucho dato almacenado, pero el rol de la Secretaría, teniendo claridad sobre la importancia de cruzar toda esta información, me parece muy importante. Usted mencionaba el tema de primera línea del metro, Regiotram. ¿Cómo puede liderar la Secretaría para que cuando entren estos sistemas, efectivamente, usted lo plantea, el ciudadano, por calidad del viaje, sienta una integración desde el primer día? No es solamente Bogotá que ha sufrido en estos temas de cambio de tecnología o de cambio de concesionarios. En general, las ciudades han tenido dificultad cuando integran nuevas rutas. Lima es un ejemplo, Santiago es un ejemplo, Brasil también.
en nuestra región. ¿Cómo puede liderar la Secretaría, ya que hay sistemas tan consolidados como Transmilenio, como el propio sistema paralelo de buses, el cable, para que cuando entre el metro sea una continuidad y de forma completamente transparente para el usuario, una intermodalidad, no solo tarifaria, sino comenzando por los medios de acceso? Antonio, pues una de las ventajas de ir más despacio que los otros es que podemos ver las lecciones aprendidas, ¿no? Y yo creo que el caso de Lima, por ejemplo, pues todo lo hemos visto, donde pues nos hicieron bien las cosas. Yo creo que tenemos suficientes casos donde han salido bien y donde han salido mal las cosas para poder entonces aprender estas lecciones y poder tomar entonces las decisiones necesarias hoy para poder evitar esos problemas en el futuro. Eso es parte de lo que ya estamos haciendo. Firmamos un memorando de entendimiento que creo que es como el paso cero, donde todas las partes nos ponemos de acuerdo en los distintos pasos que tenemos que dar hacia adelante. Entonces firmamos este memorando de entendimiento con el Ministerio de Transporte, la ANI, la Gobernación de Cundinamarca, la empresa férrea regional, el IQ, el IDU. Y dentro de esos planes, lo primero que tenemos que hacer es hacer un estudio de interoperabilidad, precisamente para garantizar esa integración operacional, física y tarifaria. Hemos venido haciendo, yo creo que algo que Bogotá estaba en deuda, y es pues precisamente reconocer esas dinámicas regionales. En el pasado Bogotá, y yo vengo trabajando en este proyecto como desde el 2006, frente a cuando eran los trenes de cercanías, que después se sofisticaron para llamarse Regiotrams, pero pues Bogotá nunca había estado como muy interesado en participar de esos proyectos. Ahora sabemos que esos proyectos primero son una realidad, ¿cierto? Independiente que a Bogotá le guste o no le guste, pues la Gobernación de Cundinamarca tiene un contrato de concesión ya marchando, tiene un proyecto marchando, entonces pues es que eso no es si nos gusta o no nos gusta, sino más bien ver cómo hacemos para mejorar ese proyecto. Y dentro de esa mejora de ese proyecto, pues tenemos que ver cómo hacemos una integración más dinámica para los pasajeros en materia de infraestructura. Lo primero que estamos haciendo, estamos corrigiendo algunos temas que quizás en el pasado, precisamente por esas visiones quizás un poco opuestas, no se habían incorporado. Estamos, por ejemplo, el IDU y Transmilenio están ajustando un poco tanto sus diseños como la ubicación de sus estaciones para que el Regiotram haga lo mismo, el Regiotram de Occidente, para que podamos empatarnos de una mejor manera y el ciudadano pues ya no tenga que ver desde el otro lado de la calle diciendo, porque nadie pensó en cómo me podía conectar yo mejor, tengo que cruzar 8 carriles, pues ¿por qué no? Ponemos más bien la estación, las 2 estaciones de este lado. Cosas que a veces son muy elementales, pero pues en la función pública ese elemental significa cambiar un contrato, exponerse a riesgos legales, ¿cierto? Exponerse a sobrecostos, y entonces pues la verdad a veces no es tan fácil explicar eso a la ciudadanía, ¿no? Porque un proyecto avanzó de una manera y el otro avanzó de otra. Entonces creo que este memorando es como un muy buen comienzo, pero en general venimos trabajando bien. Venimos trabajando, por ejemplo, en una cosa que a Bogotá le hacía falta, y era un modelo de transporte, el típico modelo de 4 pasos, integrado. Entonces siempre teníamos que salir a contratar a un tercero a que nos ayudara a hacer la modelación de demanda para X proyecto. Pues entonces ahora tenemos una unidad absolutamente robusta dentro de la Secretaría, cuenta con 30 personas, tenemos como los mejores gadgets para modelar acá, y creo que es importante también hacer eso, ¿no? Poder traer capacidades adicionales a lo público para poder entonces generar estas respuestas. Ese modelo pues nos permite a nosotros jugar con diferentes escenarios y permitir entonces planificar mejor y generar soluciones a futuro. Qué bueno saber que vamos por el camino correcto. Sorprendente la descripción. No, es contundente la explicación que nos da. Mencionaba también el tema urbano, y dentro del contexto de las Smart Cities que estamos abordando en esta semana de tecnología, una Smart City, aunque es intensiva en tecnología, no es solamente tecnología. El componente ciudadano, el componente urbano, el redimensionamiento de la ciudad, para que facilite esa convergencia hacia una verdadera ciudad inteligente, pasan por la Secretaría de Movilidad. Tema de espacio público y de optimización y de convergencia, abonan el terreno y facilitan que realmente se pueda llegar a una ciudad inteligente sin conflictos entre los diferentes actores. Me gustaría, dentro del tema de la innovación y de cómo hacer que la ciudad sea competitiva y pueda
atraer mejor talento y la inversión. Hacer una pregunta a Simón Franco. Simón, ¿cómo se puede y cuáles son los desafíos para poner a trabajar sector privado y gobierno de forma armónica? ¿Cómo colaborar el sector privado para que sean las ciudades realmente ciudades inteligentes? Gracias, Antonio, y bueno, nuevamente gracias a todos. Bueno, acá hay muchos ángulos para, digamos, responder esa pregunta. Yo creo que la principal es la flexibilización y la actualización que deben tener nuestras normas. La regulación en Colombia va a un ritmo más lento de lo que van las tecnologías. Entonces hay muchos avances en el mundo, muchos avances de empresas colombianas que han generado soluciones óptimas, pero realmente hay una limitante en la regulación. Entonces, en el panel anterior hablaban de las notarías, que las notarías, digamos, requieren mucho papel, requieren mucho tema físico, y esto sucede mucho en el sector, digamos, tránsito y transporte, que es donde nos movemos, especialmente en las secretarías de tránsito, donde todavía se requiere muchos procesos que deben ser físicos, ya sea a través de papel o a través de trámites presenciales. Entonces, yo creo que la primera manera de poder atacar esto es una concientización de los funcionarios, de las tecnologías que hay y de lo que debe dar la regulación. Yo sé que no depende mucho del momento, sino depende, como digo, de la regulación. Por ejemplo, yo sé que Nicolás lo conozco y yo sé que él tiene muchas ideas de innovación y muchas ideas de implementar, pero a veces vuelve y juega. El marco normativo pues no nos deja avanzar como queremos. Entonces yo creo que debe haber una sinergia muy importante entre las alianzas público-privadas, donde se puedan adoptar soluciones de otros lados, donde se pueda colaborar con los técnicos de los diferentes entes encargadas para poder modernizar el tema de regulación. Creo que eso es muy, muy importante. Y lo segundo, también mencionado anteriormente, es la interoperabilidad. Yo creo que al ser un país tan regional, un país de ciudades tan fragmentadas, resulta que unas soluciones que funcionan en una ciudad no funcionan en otras, o si tú viajas de una ciudad a otra tienes que pasar por diferentes elementos que creo que no ayudan. Entonces, lograr integrar diferentes sistemas, diferentes operadores, independientes de las jurisdicciones, creo que es una vía muy importante para lograr el avance tecnológico. Y como digo, yo creo que es muy importante aprovechar pues, las experiencias del sector privado a nivel nacional e internacional que puedan aportar a los gobiernos para nuevas ideas, nuevas innovaciones y soluciones, porque realmente acá en movilidades hay otros países que han muy avanzados, entonces no debemos reinventarnos la rueda. Hay muchas soluciones que ya están, que simplemente se pueden adaptar, que podemos traer y usar en nuestras pues, realidades, que son muy particulares, pero como te digo, replicar de otras ciudades, de otros países y lograr flexibilización y actualización de la normativa. Sí, inclusive en términos de garantías para el cliente, para el sector gobierno, aunque es muy meritorio el desarrollo de tecnología 100% nacional, estas son tecnologías que requieren mucho tiempo de evolución, mucha experiencia, mucha masa crítica y tal vez la solución ganadora sea que las tecnologías de países que lideran esta temática pudieran ser transferidas, no absorbidas, sino complementadas con un conocimiento local, con una presencialidad local, y que estas sinergias y dentro del contexto de Bridgeham y la aproximación entre el mercado Reino Unido y Colombia, poder converger esas tecnologías y esa capacidad local podría significar para el usuario tecnologías confiables, conocidas, maduras, y para la tecnología colombiana la posibilidad de absorberla rápidamente y de complementarla hasta el momento en que pueda ser autónoma e inclusive replicar no solamente en nuestras ciudades en Colombia, sino en la región. Correcto, total. Y
Y mira que hablaste del Reino Unido. El Reino Unido es un ejemplo muy, muy importante en transporte históricamente y en ciudades inteligentes también. Yo no se imaginaría que la ciudad más inteligente de Inglaterra es Londres o Manchester, pero realmente la ciudad más inteligente del Reino Unido es Bristol. Entonces uno se imagina otra cosa y mira que allá también otra escala, una escala pequeña, pueden lograr eficiencias muy grandes. Entonces creo que obviamente hay un camino en lo que hay que hacer en Colombia, pero yo creo que se puede lograr y como te digo un poco, el éxito de nuestra firma ha sido adaptar la combinación que mencionas de desarrollo local con otras tecnologías de afuera, adaptarlas a la realidad colombiana y eso creo que es el camino pues, que hay que tomar. ¿Qué proyectos innovadores podrías compartirnos y cómo han específicamente el tema de la movilidad contribuido? Dale, bueno, tenemos varios ejemplos, pero te puedo traer, digamos, tres ejemplos que me vienen a memoria ahorita. Uno es los proyectos de Smart Parking. Nosotros hemos desarrollado en varias ciudades del país una plataforma para el manejo del parqueo en vía, el parqueo en vía pública. Hemos desarrollado software propio, hemos desarrollado diferentes elementos que ayuden para el cobro del parqueo en la vía y lanzamos el año pasado el App Ciudadano, donde la persona puede hacer sus pagos de parqueo a través de una aplicación. El parqueo, ¿por qué lo menciono? Porque el parqueo impacta directamente en los temas de movilidad. ¿Por qué? Porque al tú crear un cobro por parqueo en la vía pública, acá estamos hablando de temas, no estamos acostumbrados al parqueo en lote o fuera de vía en las ciudades colombianas. En otras ciudades, pues volvemos al tema de Reino Unido, pues es muy común parquear en la vía. Esto lo que hace es pues, principalmente pues, tres cosas. La primera, el ordenamiento territorial. Tú puedes organizar mucho mejor la ciudad. Eso significa que tienes pues, andenes mejores cuidados, espacios dedicados para el parqueo que te permite que la gente vaya a esas zonas de la ciudad. Entonces, un vehículo no va a estar dando vueltas por la ciudad buscando la zona, sino va directamente a puntos donde puedas estacionar. Y también es un elemento que restringe de alguna manera el uso del vehículo privado. Porque al tú crear un cargo, desincentiva. La persona pues con un sistema de transporte público eficiente va a preferir usar el transporte público o la bicicleta a llevar su vehículo a una zona céntrica de la ciudad donde tienes que pagar. Entonces, eso ha sucedido en ciudades, como digo, más que todo en el sector de Antioquia, donde hemos implementado operación de zonas de estacionamiento regulado. Adicionalmente, también nosotros tenemos un foco importante en el área de ITS, desde Intelligent Transportation Systems, enfocados mucho en Traffic Enforcement, en fiscalización electrónica y en centros de gestión de tráfico. La fiscalización electrónica es muy importante en la seguridad vial, ¿cierto? Porque al tú controlar las vías, vas a controlar la velocidad de los vehículos y al controlar la velocidad de los vehículos vas a disminuir en una probabilidad muy grande la accidentalidad, por ejemplo. Y la accidentalidad es un factor clave en la movilidad de una ciudad. Cuando hay un accidente en la vía, ese accidente genera un traumatismo en muchos frentes, genera un traumatismo en la misma vía, en los vehículos, si es un accidente grave, en toda la infraestructura que tiene que llegar a atender ese incidente y a cualquier daño que haya en la infraestructura física de la ciudad, pues genera también traumatismo. Entonces, al tú controlar las vías, vía fotodetección o fiscalización electrónica, tienes flujos mucho más constantes de vehículos y tienes menor probabilidad de incidentes, porque lo hemos vivido en ciudades como Cali, ciudades como Medellín. Hay reducciones de la accidentalidad de más del 30% en puntos donde están fiscalizados. Centros de gestión de tráfico, un caso de éxito es el caso de Cali, donde operamos el centro de gestión y pues ha sido muy, muy gratificante porque tú puedes en tiempo real atender pues incidentes también que ocurran en vía. Entonces, entre más rápido se atienda, pues más rápido se despeja una vía y permite mayor movilidad en la ciudad. Y el último, para no alargarme mucho, que quería resaltar, es un tema que estamos lanzando en varios proyectos que se llama movilidad en línea,
y es la atención al ciudadano de trámites de tránsito virtuales, ¿no? Entonces, donde las personas no tengan que dirigirse a una oficina, a un centro de atención, que tiene que existir, o sea, ese canal se debe dejar, pero movernos mucho más al lado virtual, ¿no? Esto en tema de tránsito, uno ve lo que ha pasado con los bancos o lo que ha pasado con las aerolíneas, ¿no? Ahora ya uno va al banco muy poquito y a una oficina de aerolínea casi nunca, pues ya todo lo haces virtualmente. Esto es algo que queremos hacer en el tema de trámites de tránsito. En el Sistema Inteligente de Movilidad de Medellín, desde el año 2019 ya operamos una plataforma desarrollada localmente, donde se pueden atender trámites en línea, con las restricciones, como les decía al comienzo, las restricciones normativas que hay, porque finalmente el papel debe viajar y debe haber una erradicación pues, física de lo que uno hace con su vehículo. Cuando hablo de trámites, hablo de trámites vehiculares o de trámites de conductor, la expedición de licencia de conducción o todo lo que tenga que ver con el vehículo. Pues la pandemia el año pasado obviamente ayudó a incrementar la atención por estos canales. Entonces nosotros tuvimos más de 1.400.000 visitas por la plataforma. Las atenciones que se hacían al principio del año era solo el 3% de las personas hacían trámites presenciales. Al final del año ya el 64% de las personas usaban el canal digital al canal presencial. Y seguimos aumentando pues elementos desde que regulatoriamente se pueda para que la gente tenga acceso virtual. Tú me preguntas qué tiene que ver con la movilidad, vuelve y juega. Tenemos menos personas, menos carros haciendo en la vía, atendiendo a centros que de pronto generan congestión y demás. Y pues obviamente el tema de pandemia que ha acelerado un poco más estos temas de servicios digitales. Simón, muchas gracias por la intervención. Gracias, Antonio. Mencionabas la importancia del usuario y me gustaría invitar a Pedro para que nos comentara por su perfil especializado en el componente técnico y cómo se puede hacer para que los ciudadanos disfruten su ciudad. La retención del talento humano es una marca registrada de una ciudad inteligente y las comunicaciones son la herramienta para permitirle esto que hemos estado comentando. ¿Qué se está haciendo a nivel de Colombia que ayude a que el ciudadano pueda disfrutar la ciudad? Vale, muchas gracias, Antonio. Pues cabe resaltar, yo creo que acá todos los panelistas lo han mencionado muy bien y todos estamos enfocados en que el centro de cualquier proyecto de una ciudad inteligente debe ser el ciudadano. Como tal, lo que nosotros hemos identificado y lo que hemos buscado es que por medio de diferentes proyectos tengamos la oportunidad de cotejar los datos generados entre las personas y los diferentes sensores que se han venido desplegando pues, a nivel local, a nivel nacional, a nivel departamental. Hay tres ámbitos importantes que debemos tener presentes y es todo el componente medioambiental, todo el componente económico y social y sobre todo la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos. Yo creo que ese es uno de los factores primordiales y veíamos cada uno de los casos de uso que nos mencionaba Nicolás y Simón, de los casos de uso que se han venido implementando y las estrategias de ciudad, todas confluyen en poder tener una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos. Todas las estrategias de ciudades inteligentes están ligadas directamente con las tecnologías de la información y las comunicaciones. Estas son las bases y son bases para estructurar generados local y esto del componente medio ambiente, gestionar sistemas integrales, sistemas inteligentes que aporten a cada uno de esos ámbitos que mencioné anteriormente. En Clara hemos puesto todo nuestro esfuerzo, todo nuestro poder de transformación digital a disposición de los diferentes actores como las ciudades, las empresas, los mismos ciudadanos, para poder empezar a crear este ecosistema. Mencionaban un punto importante y es todo el tema de la conectividad y esta conectividad inalámbrica debe ser una conectividad confiable y omnipresente. En eso hemos podido hacer, y lo mencionaba muy bien Isam, en donde hemos hecho unas inversiones muy grandes para todo ese desarrollo de las redes que al final de cuentas son las que van a habilitar para que los diferentes actores como administradores, empresas, ciudadanos tengan un uso pleno y puedan tener ese acceso
de cada una de estas diferentes tipos de soluciones. Cuando hablamos nosotros de diferentes tecnologías de la información y de las comunicaciones, que es un tema que ha venido sonando muchísimo, nosotros hemos venido trabajando fuerte en todo el ecosistema de Internet de las cosas. Hemos hecho la implementación de diferentes sensores de temperatura, de proximidad, de medición de gases, de humedad, la integración de esas mismas cámaras de video que ya cuentan las ciudades, y con eso, digamos que ya podemos empezar nosotros a trabajar en un ecosistema de comunicación en tiempo real, en la cual va a beneficiar a los ciudadanos y pues obviamente a toda la gestión administrativa de cada uno de esos factores. Como bien lo mencionaban, no solamente es la generación de los datos, sino que el valor real se empieza a ver cuando empezamos a involucrar otro tipo de tecnologías como el Big Data. Entonces todo el volumen de la información que están generando todos estos millones de dispositivos que ya están conectados y que se están conectados, debe tener un respaldo en los sistemas que tengan la capacidad de interpretarlos en pocos segundos. Acá la magia de esto es que tanto las administraciones locales y como cada una de sus dependencias tengan la capacidad de tomar decisiones en tiempo real y que también puedan empezar a analizar datos generados anteriormente para poder hacer todo un tema de diferentes tipos de analítica usando esa información. Y acá involucramos un concepto que nos lleva a un escenario de inteligencia artificial que no es nuevo, que ya está viviendo y que muchas veces no somos conscientes de ello, pero que hace parte de toda esa generación de eficiencia en cada uno de los procesos. Acá lo que hemos venido trabajando nosotros es involucrarnos con diferentes agentes que intervienen como universidades, como emprendimientos, en la cual empezamos nosotros a gestionar y a desarrollar proyectos de innovación en estas tecnologías como la inteligencia artificial para ponerla a disposición de las diferentes ciudades y de esa forma poder llegar a tener diferentes escenarios. Y todo esto que acabo de hablar empieza a tener un sentido cuando hablamos de la nube, ¿sí? Porque la nube va mucho más allá de servicios de almacenamiento. Una ciudad inteligente exige unos entornos seguros y protegidos, y acá vemos uno de los puntos importantes en los cuales hemos hecho unos esfuerzos grandísimos en Claro, y es poder tener todo ese ecosistema de seguridad end-to-end que le permita primero a los ciudadanos tener la tranquilidad de que sus datos están protegidos, de que están anonimizados, de que vamos a evitar cualquier riesgo que pueda conllevar el uso indebido de estos datos, y es uno de los puntos importantes y es uno de los focos que le hemos dado nosotros a la estrategia de inteligencia de Smart Cities, y pues digamos que con esa base podemos empezar a estructurar proyectos que tengan la facilidad de, por medio de una aplicación, los usuarios o los habitantes poder tener acceso, como bien lo mencionaba Simón, de poder tener acceso y saber dónde hay un espacio de parqueadero, pero que también la administración local sepa y pueda dimensionar la ciudad y pueda empezar a entender cuáles son los puntos en donde está entrando o saliendo un mayor flujo de vehículos, y con eso pues nos empieza a dotar de información a cada uno de los ciudadanos. También quiero traer a acotación varios de los servicios que nosotros hemos venido desarrollando en pro de los ciudadanos, y hemos venido trabajando en una plataforma que denominamos Claro 360, que es muy interesante y lleva un punto importante que mencionaba ahorita el secretario Nicolás, y es empezar a tratar o empezar a tener con el uso de los datos, dimensionar o saber cuál es la mejor ubicación para poder tener o para colocar una estación del metro o una estación de Regiotram. Nosotros hemos venido trabajando con todas las políticas de seguridad y de tratamiento de la información de los datos, una plataforma que tiene la capacidad de generar mapas de calor de las personas, de cómo se están moviendo de un punto al otro. Entonces digamos que parte de ese ejercicio, que ya tenemos varios casos de uso y varios pilotos implementados acá en Colombia, donde empezamos a identificar que, por ejemplo, a la zona centro de la ciudad, las personas o el mayor volumen de personas empiezan a venir de ciertos puntos de la ciudad, y eso es lo que nos va a permitir a nosotros ejecutar una planeación, sea bien de ciclorruta, sea bien de líneas de Transmilenio, de SITP, de Regiotram, pero lo importante de esto es que vamos a empezar a entender cuál es esa estrategia de movilidad. Adicionalmente, es un punto relevante, y lo mencionaba antes, uno de los ámbitos económicos y sociales que no podemos dejar por fuera de todo este ecosistema de ciudades inteligentes, donde este tipo de servicios lo que le va a poder entregar a un comercio, a todo este tema de proyectos de reactivación que estamos teniendo, pues que les dé herramientas analíticas, herramientas de inteligencia artificial, diferentes tipos de plataforma para poder ejecutar sus estrategias. Y yo creo que
acá empezamos nosotros a interactuar con varios puntos que mencionó Nicolás y Simón anteriormente, de todo el tema de la interoperabilidad. Yo creo que hace parte de las necesidades también de la estructuración regulatoria en cada una de las ciudades. Son temas que tienen que estar incluidos en diferentes tipos de políticas públicas que le habiliten a los diferentes actores participar precisamente de una ciudad inteligente. Un punto sensible en aplicaciones que son intensivas en comunicaciones móviles y usuario es la cobertura. Y en general, las empresas de comunicaciones han pecado por la cobertura en zonas en que no hay mucha densidad y para que el ciudadano pueda confiar en estas aplicaciones, en cualquier sitio, moviéndose, desplazándose, cuando hay congestión en sitios como una autopista, como una proximidad a un estadio, es fundamental que se garantice disponibilidad de canales. ¿Qué tan agresiva es la inversión y la focalización en que la cobertura sea una cobertura también inteligente, reforzada? Ahí hemos tocado nosotros y hemos evidenciado varios puntos. Como bien lo mencionaba Isama anteriormente en el inicio de este panel, en Claro hemos ejecutado más del 60% de las inversiones del sector y vamos un poco más allá. Vamos nosotros a garantizar por medio de diferentes tipos de conexiones la conectividad de los ciudadanos, que hace parte fundamental. Digamos que todo este ecosistema de ciudades inteligentes pues se basa en una conectividad que tiene que tener ciertas características. Entonces, acá hablamos de diferentes agentes que se van a empezar a conectar. Acá empezamos a hablar de los ciudadanos, que debemos nosotros, y como operador tenemos una cobertura más del 99% del país en cobertura 4G, que lo que nos permite y habilita que los accesos a la información, a una aplicación de parqueaderos, a una aplicación de gestión de la ciudad. Hemos visto varias aplicaciones que han sacado, por ejemplo, acá en Bogotá, para reportar diferentes tipos de situaciones, pues conlleven a que el ciudadano pueda tener ese acceso y pueda tener diferentes medios, ¿sí?, de hacerlo. Otro punto importante y es la conectividad de los sensores. Acá el reto para nosotros está en conectar los hogares, en conectar la industria, en conectar los habitantes, pero también es empezar a construir, y hemos empezado todo el proyecto de expansión de una tecnología que lo mencionaban antes, que es todo el tema de 4.5G Narrowband, que nos va a permitir tener ese acceso a la conexión de diferentes tipos de sensores. En este punto, si nosotros empezáramos a analizar las oportunidades que tenemos, o si nosotros, por ejemplo, tuviéramos que colocar sensores de contaminación en una ciudad y esos sensores tuvieran que estar conectados a una red eléctrica, pues sería un proyecto inviable, sería un proyecto supremamente costoso, o si la conectividad de esos sensores tuviera que hacer por algún tipo de fibra o cable de cobre, pues haría inviable los proyectos. Y yo creo que parte de lo que nosotros hemos trabajado muy bien acá en Claro es poder habilitar diferentes tipos de tecnología que le permitan a los sensores y a todos esos agentes que intervienen en una ciudad inteligente tener una conectividad segura con todos los protocolos de seguridad, tanto nacionales e internacionales. Nosotros tenemos no solamente experiencia de implementaciones acá en Colombia, sino tenemos, al ser parte de este grupo América Móvil, tenemos participación en Europa, en diferentes países de América Latina, y eso lo que nos ha permitido a nosotros es empezar a traer los mejores casos de uso, empezar a traer las mejores prácticas para poderla implementar acá en Colombia. Pero si me permites, Antonio, complemento un poco la pregunta. Sí, por favor, Sam. Mira, nosotros, como les decía, las inversiones que estamos haciendo en espectro y en nuevas antenas son cuantiosas. Nosotros contamos con varios tipos de espectro. Uno en 700, que es el nuevo que nos adjudicaron, otros en 850. 850 es un espectro que es de los primeros y que se utiliza mucho en 2G, ¿sí? 2 y 3G. Ahorita estamos en una política de liberación de 2G. Como tú sabes, 2G es análogo. En la medida en que el cliente se vaya migrando a tecnologías que es de los, ahorita estamos en la eficiente, la multiplicación digitalmente del espectro es mayor y el uso es mucho más eficiente. Entonces, estamos en una política también de migración de dispositivos de 2G a 4G para que nosotros contamos que es el nuevo que es de los políticas libres se vaya a aplicar también de migración, pero además ese espectro liberado se utilice en LTE y 4G
y le dé mucho más acceso a muchos más ciudadanos. Entonces nosotros estamos permanentemente monitoreando eso, haciendo el mejor uso del espectro, 700, 850, como les decía, pero también tenemos 1900 y 2600, que son espectros de más corto alcance, pero de una capacidad de datos mucho mayor. Entonces, esa combinación de esos 4 espectros hace que tengamos la capacidad de entregar muchos más datos y mejor comunicación a nuestros usuarios. Y eso es una tarea, eso es moler todos los días. Con nuestra analítica de datos vamos mirando dónde se van generando mayores consumos y ahí vamos e intervenimos. Incluso tenemos unidades móviles en las que sabemos que hay eventos, por ejemplo, que no son permanentes y reforzamos con unidades móviles eso. En el pasado, por ejemplo, los alumbrados, el Parque La 93, ya en medio de la pandemia, creo que no los tuvimos el año pasado, no los vamos a tener posiblemente, pero por ejemplo el Parque La 93 lo reforzamos con unidades móviles porque sabíamos que del 15 al 2-7 de enero tenía gran afluencia de gente y esas políticas las hacemos. Otro temita en el que quería aportarle aquí a Nicolás, nuestro experto en movilidad, es nosotros, más que lo que adicional a lo que dice Pedro, que es decidir dónde van las estaciones, a dónde llega el Regiotran, esas son políticas de más largo plazo, una vez definidas no tienen movilidad, pero lo que sí tiene una interacción diaria es qué rutas y cuántas frecuencias establezco en el día de buses, por ejemplo. Y eso no sé si se acuerdan los muchachos que anotaban en las estaciones de Transmilenio y le preguntaban a la gente, ¿usted para dónde va? ¿Sí? Me imagino que eso era algún mecanismo análogo. Qué pena interrumpirte. Rutas. Estamos con el tiempo ya en el borde. Entonces cierro aquí. Por ejemplo, nosotros le tenido podemos oportunidad de darle la palabra a Antonio Carmona. Ok, cierro aquí. Con esa inteligencia artificial que mencionaba Pedro y el 50 o más del 50% de los habitantes que se suben al sistema, una plataforma de IA te puede decir entonces qué día, si es 15 fin de semana, se puede entregar y tampoco se requiere cada día, porque sabe dónde se sube y dónde se va. Entonces eso se lo ofrecemos pues aquí a la alcaldía, podemos hacer pilotos, hemos estado haciendo con otras ciudades. Muchas gracias. Gracias, Isam. Antonio, llegando al tema de sistemas inteligentes de transporte, y aquí UK es un ejemplo mundial en gestión de transporte. De hecho, celebró los 150 años, hace unos años atrás, desde la primera locomotora, con una historia muy novedosa de la reina que toma el tren y al final del recorrido saluda al maquinista y le dice, muy interesante, pero la próxima vez vaya más despacio, joven. Iban con cuellos engomados dentro de un túnel cerrado con locomotoras de carbón y ya imaginarán cómo salía la gente al final de su recorrido. Pero esos 150 años de historia y para la muestra Transport for London son un ejemplo y son una práctica, una experiencia que debería y queremos que sea compartida con nuestra región. ¿Cómo es su visión? ¿Cómo ve el transporte y la movilidad hacia adelante? ¿Qué es el año 2035 en términos de movilidad? Pues muchas gracias, Antonio, de nuevo, y muchas gracias al Percy. Un saludo. En estos tiempos en los que la tecnología, digamos, que rueda muy rápido, es un poco complicado o aventurado irse hacia adelante 15 años, ¿no? Pero yo sí que es cierto que estamos en un momento en el que hay pues, una confluencia de tecnología, estamos hablando de digitalización, estamos hablando en el campo de la movilidad precisamente de electrificación de vehículos, se habla del vehículo autónomo. Yo imagino, y sobre todo en el contexto que tenemos hoy de ciudades inteligentes, yo imagino ciudades más para las personas, ¿no? Y al final eso pues de forma inexorable significa pues, que hay más espacios físicos para que las personas interactúen y por tanto pues, más transporte público y menos coche, ¿no? Hay
alguna visión de la movilidad pues que centra, digamos, en la evolución de la movilidad en tecnologías, pues, por ejemplo, del coche autónomo. A mí me horroriza pensar que vamos a movernos hacia un futuro en el que, en lugar de tener carros en las ciudades en números como los que tenemos ahora, pues vamos a tener carros sin conductor, posiblemente incentivando a muchos otros a que, bueno, pues que ese tiempo que se pierde conduciendo, pues que en transporte público es un tiempo que es para ti, porque puedes ir leyendo un libro, puedes ir haciendo cualquier otra cosa, pues que de pronto, por el hecho de que no tengas que conducir y que alguien lo haga por ti en tu coche, pues aislado, pues al final tengamos mayores niveles de congestión, ¿no? Yo imagino una ciudad, pues eso, con más movilidad en transporte público, con más integración modal, con nuevas formas de movernos, sin barreras de acceso, porque al final yo creo que una de las claves es eliminar barreras de acceso a los sistemas de transporte, de movilidad alternativa. La tecnología en ese campo puede ayudar muchísimo a reducir ese tipo de barreras, y ya no solamente a reducir la barrera inicial de prueba, ¿no? Yo creo que el comportamiento humano, y estamos viendo cómo tras un año de pandemia, pues las personas se acostumbran a aquello que no han probado en el pasado. Se acostumbran rápido si el producto es bueno, y yo creo que el transporte público en general ofrece obviamente partiendo de unos mínimos, ¿no? Pero normalmente ofrece una buena calidad de servicio, y si somos capaces de atraer a ese primer viaje al usuario y cumplimos la promesa que le hemos hecho, pues bueno, ahí nos podemos apoyar en tecnologías para que el servicio esté donde tiene que estar cuando hemos dicho que va a estar. Si le facilitamos que pague de una forma sencilla, si le permitimos que tenga un viaje de puerta a puerta, pues de manera sencilla, entonces vamos a haber atraído al usuario, le vamos a haber ofrecido un buen servicio, y como todo, cuando nos ofrecen un buen producto a un precio razonable, pues repetimos, ¿no? Entonces yo creo que por ahí un poco, eso es un poco cómo imagino yo pues la movilidad. 10, 15 años, 20, a partir de ahora. La tecnología en transporte público masivo generalmente tiene ciclos de vida del orden de 10 a 15 años para amortizar las inversiones, y porque son productos industriales. Es la visibilidad de qué viene hacia adelante, cómo en los nuevos proyectos logramos dejar atrás el paradigma o la costumbre de especificar determinados tipos de equipos o determinadas características, pensando en que hay que dar el salto para los próximos 15 años. Por ejemplo, en el tema de los medios de pago, toda la focalización sobre la tarjeta inteligente hoy se ve opacada por los temas de QR, por los temas de MB, los temas de pago con tecnología celular. ¿Cómo ve la dinámica en ese sentido? Antonio, yo creo que la clave siempre vuelve a estar en eliminar barreras de acceso. El pago es una de las barreras, digamos, fundamentales, ¿no?, que tiene el usuario. Bueno, digamos que es la información sobre la red, entre las que está, digamos, la tarifa, y luego una vez que el usuario conoce la red de transporte, de movilidad, sabe cómo funciona y qué es lo que necesita, o cuáles son los modos que necesita utilizar, luego está el cómo me preparo yo para poder utilizar el sistema, ¿no? Y el pago es una de las claves, uno de los elementos en los que pues, más fricción se produce. Existen tecnologías, yo había preparado alguna diapositiva, pero bueno, veo que vamos un poco de tiempo apretados, pero realmente hay tecnologías que hoy están, digamos, disponibles, están funcionando. Eliminar barreras de nuevo significa pues permitir, por ejemplo, que el usuario, algo que ya lleva en cuanto al pago, pues que le sirva para pagar en el transporte público, igual que paga por el café, pues que pueda pagar con ese mismo instrumento en el transporte público. Los usuarios, con este proceso de digitalización, pues en el que llevamos ya algunos años, llevan un computador conectado a través de redes de comunicaciones, llevan GPS, sabemos dónde están comunicados en todo momento. Es un supercomputador que les puede dar acceso pues, al conocimiento sobre esa red, a saber cómo esa red está en cada momento, y también pues, mediante
pues, aplicaciones, medios digitales de pago, etcétera, pues le da, digamos, la posibilidad también de pagar por el servicio. Esto que hemos hablado, se ha mencionado, la verdad es que le toca a uno, cuando le toca a uno el último, corre el riesgo de que se haya dicho muchas cosas ya, pues además muy interesante. No, pero por favor, estamos dentro de tu slot de tiempo. Si quieres avanzar con la presentación. Sí, claro. Yo mientras decía, había mencionado don Nicolás, el secretario, la intermodalidad, la integración tarifaria, la integración entre modos como una de las claves. Eso es eliminar barreras. Y estamos ahora mismo, además, Bogotá. Yo hace ya un año que no paso por Bogotá, pero bueno, la última vez que estuve recuerdo las patinetas tomando las calles, la bicicleta tomando las calles, pues bueno, pues nuevas formas de moverse que de alguna manera el usuario, el ciudadano, pues ha adoptado como parte de su día a día. Entonces nos enfrentamos, yo creo que impulsado por ese proceso de digitalización, a nuevas formas de movilidad que de alguna manera pueden complementar los transportes públicos masivos tradicionales, pero desde el punto de vista del usuario, acceder a esa nueva red de movilidad expandida, pues añade retos de conocimiento de digamos, de cómo está la red, de cuál es la oferta, de cómo puede pagar por ellos y de cuál es el servicio que se le ofrece, ¿no? Entonces, tecnologías, vamos, les comparto algunas diapositivas para ilustrar esto, pero realmente hablamos de eso, de tecnologías para eliminar barreras en un contexto, digamos, con más modos, con más opciones para el usuario, que puede generar incluso más confusión, pero al mismo tiempo es una oportunidad pues para luchar, digamos, contra la alternativa que es el coche, ¿no? Deme un segundo solo y... Por favor. Sí. Vaya, pues, Si nos estás acompañando, ¿se puede proyectar desde el máster? Sí, Antonio, tranquilo, ya te lo compartimos. Sí, por favor. Sí, ya la tenemos en pantalla. ¿Puedes avanzar un poco, por favor? Quizá pues no les voy a contar muchos, más allá de que, bueno, pues llevamos operando 11 años. Somos una empresa pues, de origen británico con mucho crecimiento en los últimos años y bueno, pues algún reconocimiento a la innovación que nos han dado. Uno de los que estamos pues, más orgullosos es el de la Reina de Inglaterra, a la innovación que nos otorgaron el año pasado, ¿no? Nuestro expertise está tecnología ITS para el transporte público y la mayor parte de nuestros clientes pues, trabajan con nosotros en el área del pago y de la información en tiempo real. Si puedes avanzar, por favor, no les quiero, digamos, aburrir con esto, avanza un poco, por favor. Pasamos aquí. Yo creo que esto representa para Colombia, para el caso colombiano, pues cómo ha evolucionado, cómo se ha recuperado después de ya un año de pandemia, desde el primer lockdown que hubo en Colombia, cómo los distintos modos se han ido recuperando, ¿no? Y hay, bueno, pues explicaciones puntuales que podemos dar a los distintos fenómenos que han ido ocurriendo, pero sí hay algo que podemos, digamos, observar, y es que el transporte público se ha recuperado de forma, digamos, más lenta que el resto de modos, ¿no? Que el vehículo privado, que la movilidad a pie. Y bueno, pues no es difícil explicarlo pues por diversas cosas, ¿no? Una es el miedo que han podido tener los usuarios al contagio, sobre todo al principio cuando pues, no estaban claras las vías de contagio, pero sí es cierto que ha habido restricciones propias a la movilidad y ha habido restricciones a la capacidad de los propios vehículos de transporte, precisamente para mantener la distancia social. Entonces, al final, esto lo que nos planta es frente a un reto de tomar decisiones hoy para construir, digamos, ciudades del mañana, ¿no? Ya hemos visto la importancia que tiene la movilidad en las ciudades inteligentes y se ha comentado bastante a ese respecto, pero sí es cierto que nos encontramos en un momento ahora mismo, justo cuando parece ser que no está muy lejos el momento en el que podamos empezar a retornar a cierta normalidad en nuestras vidas. Y además, parafraseando, me ha gustado mucho cómo lo ha
como lo han denominado el secretario, el acceso a las oportunidades, ¿no? Hay distinto tipo de acceso según el nivel de ingresos en la sociedad y bueno, pues debemos de alguna manera tomar una decisión para asegurar que esa brecha que existe hoy, pues digamos, no se hace más amplia en la nueva normalidad, ¿no? Si puedes pasar, por favor, a la siguiente. Entonces, entender los retos a los que se enfrenta un operador o una autoridad de transporte público que ya se enfrentaba a ese tipo de retos, yo creo que es importante el que entendamos cuáles eran los retos anteriores. Y todos digamos que venían motivados o venían dictados por la necesidad de hacer sostenibles sus operaciones. Nos encontramos ahora mismo ante un cambio posiblemente de patrones de comportamiento en las personas. Vamos a tener pues, posiblemente para cierto segmento de la población menos movilidad o mayor flexibilidad en la movilidad, lo que genera para el operador pues, más incertidumbre en la demanda y por tanto le complica la vida a la hora de planificar las rutas, ¿no? Y hacerlas comercialmente viables. Y desde el punto de vista del usuario, pues de nuevo, una barrera más a comprender cuál es la disponibilidad de servicios y qué es, digamos, cuál es la ruta multimodal que es capaz de llevarle desde su origen hacia su destino. Entonces, con esto en mente, si pasamos por favor a la siguiente. Muchas gracias. Aquí mencionaba yo algunas de las tecnologías que pueden ayudar a resolver esos retos que han sido, digamos, acelerados o han sido, exacerbados por las dificultades de la pandemia. Uno de ellos es la movilidad a la demanda, ¿no? La forma tradicional que tienen los operadores de transporte de planificar y las autoridades de otorgar concesiones es pues, en torno a servicios fijos, ¿no? Que descansan en unas predicciones de demanda. Se ha hablado hace un momento de cómo podemos estudiar, cómo podemos tener mejor información sobre cuál es la demanda de movilidad, pues utilizando diversas tecnologías, ¿no? Sin embargo, ahora, incluso aunque podemos estudiar pues, de alguna manera la movilidad histórica, pues utilizando las tecnologías que tenemos a la mano, pero es cierto que con esta nueva realidad de mayor flexibilidad laboral, mayor acceso pues, a la educación a través de vías online, la compra a través de Internet, etcétera, esa movilidad pues, tiene un perfil más variable y bueno, pues, plantea ese reto de cuál es el nivel de servicio que debemos ofrecerle al usuario. La promesa, y la verdad es que hay experiencias que están arrojando pues, resultados muy interesantes, es que vamos a ser capaces de matchear esa oferta con esa demanda utilizando, pues, por ejemplo, una aplicación móvil de la misma forma pues, que pediríamos un Uber, un Cabify o alguno de estos, ¿no? Con la diferencia de que en lugar de estar despachando un vehículo privado para una persona con un conductor que va en vacío pues, a la vuelta, estamos despachando pues, un autobús, un microbús en función de las necesidades que tengamos durante el viaje. Información en tiempo real, yo creo que he comentado antes, pero de los retos a los que se enfrenta un usuario, de conocer la red, planificar su viaje, tener información sobre pues, cuál es la situación en el momento o durante el viaje, si existe algún incidente, pues esto se hace incluso más importante en una circunstancia en la que esa oferta pues, va a ser más variable, pues porque hoy puede tener un servicio que mañana no existe o porque hoy el servicio de movilidad a demanda al que estoy suscrito pues, bueno, pues puede digamos, ofrecerme una ruta alternativa a la que me ofrecía ayer o porque puede haber unas circunstancias de tráfico distintas. Entrando en el terreno del pago, pues, tradicionalmente las formas más comunes en las que se ha pagado por el servicio de transporte público pues han consistido en la precompra o en el prepago de cierta cantidad para acceder a los sistemas, lo cual implica un cierto compromiso de parte del usuario. Está, digamos, ahora mismo popularizándose el empleo de otros modelos de pago, digamos, se va pagando pay as you go, combinado con fair capping, que permite eliminar esa barrera de acceso del compromiso inicial, facilitando al mismo tiempo obtener el mismo valor por el dinero, porque llegado a un nivel de gasto somos capaces de cortar, de dejar de cargar más al usuario, con lo cual el usuario tiene el acceso al mismo producto tarifario sin haberse comprometido al principio.
Muy relacionado con esto, pues tecnologías que el usuario ya tiene, las que mencionaba al principio, pues el pago con tarjeta bancaria o no bancaria, pero utilizando los raíles de lo que se llama EMB, que fue desarrollado por el mundo bancario. Londres, como digamos, paradigma, la primera ciudad que desplegó esto pues, en todas sus redes, pero es algo que han copiado muchos otros lugares del mundo y que en pandemia se ha acelerado es la adopción. Pues precisamente no solo porque es un elemento de pago sin contacto, sino también porque elimina esa barrera de adquirir algo, una tarjeta inteligente, que tengo que ir a un sitio en un horario particular pues a obtenerla, a recargarla, tengo que hacer fila, etc., ¿no? Y esas barreras se eliminan. Y lo mismo pues podríamos hablar con apps móviles que ya tenemos en nuestro teléfono inteligente, que llevamos con nosotros, y dotado de un instrumento digital de pago, pues podemos utilizarlo pues, para acceder al sistema, ¿no? Otra tecnología o modelo de pago que requiere una infraestructura tecnológica que lo soporte es una tendencia pues, mundial, el account-based ticketing, que básicamente representa el cambio del paradigma anterior en el que tanto el derecho de viaje como digamos, la historia de lo que he hecho reside en lo que yo llevo como pasajero, es decir, puede ser un billete en papel, puede ser una tarjeta, la tarjeta tu llave o puede ser cualquier otro elemento. Pasamos a tener esa información en un back office, con lo cual la flexibilidad que nos ofrece a nivel de definición de tarifas, a nivel de permitir elementos distintos, como pueden ser pues, una cédula de identidad, una tarjeta bancaria, un móvil, cualquier otro elemento que permita una autenticación del usuario, podríamos utilizar eso como forma de acceso a la red. Necesario en integraciones modales y tarifarias que van más allá del transporte público exclusivo, ¿no? Porque en este modelo de movilidad como servicio, yo me refería antes a esa integración modal más allá del transporte público tradicional, patinetas, transporte a demanda, ride hailing, coches compartidos, vehículos compartidos, etc. Todo esto requiere una forma de acceso distinta y además tienen modelos de tarificación distintas a las tradicionales del transporte público. Puedes encontrarte con tarificación por tiempo, por kilometraje, etc. Y eso, pues, con los modelos centrados en el soporte pues, no es posible, no es práctico. La tendencia actual es los sistemas basados en la cuenta. Y ya por último, frente a la historia que tenemos de sistemas desplegados o soluciones desplegadas y construidas a medida, desplegadas para un solo cliente en un data center específico, la tendencia ahora y lo que permite, digamos, estar al tanto de esa evolución tan rápida tecnológica, pues son los modelos de backends en la nube, con modelos por suscripción frente a modelos de construcción del sistema o de replicación del sistema que permiten, pues primero, estar al día, estar conectado con el resto de los elementos de movilidad, pero también despliegues que en lugar de años, como hemos tenido en el pasado, pues hablamos de meses, semanas en algunos casos, y sobre todo las barreras de acceso al sistema pues casi que se eliminan, ¿no? Porque los costes de suscripción son muchísimo más bajos y podemos poner en marcha para operadores grandes y pequeños, autoridades grandes, pequeñas ciudades pues, de cualquier tamaño. Y aquí les doy ejemplos. Nosotros en el Reino Unido trabajamos, son clientes nuestros, pues First Group, por ejemplo, que tiene 6.000 autobuses a lo largo de todo el Reino Unido, o un operador pequeño que tenga un solo autobús para, digamos, pues, para hacer unas operaciones de un servicio de colegio, ¿no? Entonces, eso somos capaces de hacerlo de una forma costo eficiente para nuestros clientes debido a que ponemos en marcha este tipo de modelos. Y con esto, pues, más o menos termino un poco. Yo no sé si, creo que te he respondido y que me he extendido un poco más de lo que igual... No, pero muy completa. Yo creo que es importante para la audiencia conocer esta terminología y estos conceptos. Nuestros sistemas han sido muy tradicionales, basados en tarjeta inteligente, presencialidad en la carga, la recarga de la tarjeta, barreras. Entonces, compartirnos este punto de vista de donde se está haciendo hace mucho tiempo, yo creo que nos obliga a reflexionar. Estamos, como había comentado, con el tiempo corto, pero quería
para cerrar, pedirle a Simón si nos apoya en una pregunta. Llegó una pregunta en que habla de la interoperabilidad como elemento vital para la construcción de una ciudad inteligente. La hace Carlos Álvarez y pregunta qué sinergias se han realizado entre el sector privado y el gobierno para garantizar políticas que permitan el desarrollo de la interoperabilidad. Habías hablado del tema de unión, integración, privados, gobierno, específicamente el tema interoperabilidad. ¿Qué se está haciendo, Simón? A nivel de datos hay un avance importante entre diferentes entidades. Por ejemplo, hay varios sistemas que funcionan en el mundo, digamos, del tránsito y transporte o las secretarías de movilidad o entidades, que una es el RUND, que es el ente que centraliza toda la información de vehículos en el país, por ejemplo. Otro es el CIMIT, que es el sistema inteligente el sistema integrado de multas de tránsito a nivel nacional. Y otro componente son las secretarías de tránsito municipales. En Colombia los tránsitos pues son a nivel municipal. Y hemos logrado ya a través de los esquemas de movilidad en línea, a través de una nueva generación de lo que es el CIMIT, el sistema integrado, a que todos estos componentes hablen. Entonces el ciudadano ya no se tiene que loguear en 3 portales, sino que en un portal puede acceder a la información de estas diferentes entidades. Entonces ese es un ejemplo que nosotros hemos logrado pues actual en el país y creo que es a donde debe ir. Otro elemento importante es el tema de peajes. Nosotros estamos operando ya peajes electrónicos, arrancamos un proyecto importante con el IQ en Cundinamarca para peajes electrónicos, también operamos una red de peajes a nivel Invías y acá es clave porque esto es un proyecto que lleva mucho tiempo pues en remojo, trabajándose, y es que precisamente una persona pueda pasar por diferentes peajes como existe en el mundo sin tener que tener 8 tags dependiendo de la concesión o del peaje por donde pase. Entonces ahí creo que hay otro trabajo muy importante que sé que está pues en camino, pero va un poco lento para lo que quisiéramos. Entonces sí, estos 2 ejemplos te los podría dar de interoperabilidad, Antonio. Bueno, muchas gracias por la complementación. Quería pasarle la palabra a Michael para que nos ayude a cerrar el seminario hoy y agradecerles a los participantes la participación y los valiosos aportes y comentarios que nos han hecho. Michael. Antonio, muchísimas gracias por moderar esta conversación. A Simón, Antonio, Pedro y Sam, muchísimas gracias por su tiempo, por estos insights al mundo de Smart Cities. Como mencioné al inicio, este es un tema que nosotros hemos querido hablar desde hace mucho tiempo. Después de ver pues, la participación que tienen Claro, los que tienen nuestros afiliados en SID y también Antonio de la empresa Ticketer de Reino Unido. Esto es un tema bastante importante para el Reino Unido aquí en Colombia. Entonces, me alegra mucho que hayamos podido tener esta conversación y que haya sido una conversación tan interesante. Entiendo que Isam tiene unos comentarios para cerrar este elemento del evento. No, gracias Michael, no, ya los aportes ya los vimos todos, creo que pues solo agradecer a todo el equipo, a Antonio, a Simón, al doctor Antonio Utría, a todos por este maravilloso panel y pues no me queda más que agradecerles a Bricham. Muchísimas gracias, Isam, y de nuevo agradecer a Antonio, Simón, Pedro y Isam por sus participaciones en este evento. También agradecerle al equipo de Bricham Colombia, porque sin tu apoyo, sin tu trabajo, este tipo de eventos no sería posible. También a los coorganizadores de este evento, de esta serie de eventos, Claro Empresas, al equipo de Astrid y los demás. Muchísimas gracias. Y para terminar el segundo día de la serie de eventos en la Semana de la Innovación, para recordarles que mañana empezamos a las 9 de la mañana por Zoom otra vez con un panel sobre innovación social como motor del desarrollo sostenible. Tenemos un panel de expertos para ustedes, incluyendo a alguien de la Embajada Británica,
alguien de una fundación, un británico con una fundación en Santa Marta. También María Cristina Piñeros, miembro de la Junta Directiva de Bridgetown Colombia, va a ser la moderadora. También tenemos participación de la Fundación MGM, Corte Paz, CAFA y también de CFRC, la Cooperación para el Fortalecimiento Regional en Colombia. Entonces, no se lo pierdan, mañana a las 9 de la mañana. De nuevo, gracias Antonio Utria, Antonio Carmona, Simón Franco, Pedro y Sam, gracias y esperamos volver a vernos muy pronto en la realidad, pero por ahora pues toca estar bien con estos webinars virtuales. Pero de nuevo, muchas gracias y mucha salud. Gracias. Gracias a todos, gracias Michael, Antonio, a todos los panelistas. Gracias. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Muchísimas gracias y nos vemos mañana para el último día de eventos de Bridgetown en la Semana de la Innovación. Muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana.